tardes, queridos maestrantes, colegas. Vamos a dar inicio a la tercera parte de nuestro módulo 7. Bueno, hoy tenemos muy poca afluencia. Esperemos que se vayan conectando, ¿sí? Bueno, nuevamente darles las buenas tardes y la bienvenida a esta tercera sesión sincrónica de la maestría en gestión educativa, técnica, tecnológica, productiva. Y sobre todo a nuestro módulo 7, que tiene que ver con la metodología y didáctica aplicada a la educación superior técnica tecnológica. Como decía, hoy nos toca abordar la tercera unidad temática, que tiene que ver con elementos o con temas, mejor dicho, con subtemas sobre algunos abordajes metodológicos y didácticos eh, en la formación técnica tecnológica con enfoque productivo. Vamos a tocar unas 3 a 4 puntos esenciales. Primero, sobre las condiciones indispensables para la formación técnica y tecnológica en términos metodológicos, por supuesto, y también regulativos o reguladores. Eh, Algunos elementos eh, básicos sobre la metodología que se utiliza o se debe utilizar en la formación técnica tecnológica. Vamos a discutir un poco sobre la fórmula 30-70, que es parte de lo que se denomina en educación técnica tecnológica una especie de fórmula, ¿sí? Sobre todo en la parte normativa. Y finalmente, para introducirnos a lo que va a ser la última sesión de la próxima semana sobre la investigación aplicada a la educación superior técnica y tecnológica como método. ¿Sí? Es un tema que lo vamos a empezar a delinear y lo vamos a eh, incorporar un poco en el léxico. Pero para ello vamos a tomar algunos puntos de referencia iniciales. Entonces, en ese sentido, queridos colegas, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. No sin antes pedirle su participación si han tenido alguna dificultad, algún problema con las actividades de la anterior semana y las actividades que esta semana están pendientes. Quiero puntualizar que las y los compañeros maestrantes que por alguna razón, y cualquiera que ésta sea, no han podido ingresar a la plataforma durante la semana, los hemos matriculado, días previos los hemos matriculado y que de pronto no están habilitados para entregar algunas o participar de algunas de las actividades, ¿sí? Como tenemos los nombres, se va a hacer alguna excepción con estos compañeros, estas compañeras, para que en el transcurso de la semana concluyan sus actividades, ya sea de la primera o la segunda. Pero a partir de esta sesión, hacia adelante no va a haber más incorporaciones y tampoco excepciones, ¿sí? Como siempre, me gustaría hacer una pequeña retroalimentación de lo que hemos visto la anterior semana. Así que, por favor, algún compañero, alguna compañera que se anime a hacer una breve puntualización de lo último que hemos avanzado, por favor. ¿Alguien? A ver, vamos entonces a aplicar la dedocracia, ¿ya? A ver, colega Arturo Miranda, este, la productiva comunidad, o mejor, el productivo municipio de Apolo. Arturo, ¿qué nos puedes comentar sobre lo último que hemos avanzado? Lisen, buenas tardes. Mis disculpas, le estaba escuchando y un saludo especial, Lisen. Gracias. Le comento que anterior sesión o clase, bueno, pues como entré un poquito con señal, tropezamos siempre, pero ahora está bien. No he podido, he entrado al principio, pero se ha salido, no he podido entrar. Entonces, bueno, estaba ahorita con retroactiva, alguien
alimentar esto para atender y estar atento, dicen. ¿Ya? Ok, disculpado. ¿Alguien entonces, algún otro compañero, además que la sesión está grabada y la presentación también está en la plataforma? Así que a ver, am, compañera Sonia, ¿nos puede apoyar con algo? Una retroalimentación de lo que hemos hecho la anterior semana. Compañera Sonia, ¿nos está escuchando? Ya, colegas, creo que nadie ha estado presente la anterior semana o ha revisado la plataforma. Licenciado, buenas tardes, le habla Marcelo Mena. Marcelo, adelante. Si bien se ha hecho referencia a esto lo que es de la educación técnica, incluso del modelo educativo referente a educación regular, tal vez lo que más me llamó la atención y también está en el material, parte del sentido pedagógico, ¿no? Haciendo referencia a la educación técnica, caracterizándolo por los contenidos, con unas funciones específicas que tiene esa dirección a poder capacitar, ¿no? Formar en algo específico con la intención de podernos incorporar ¿no? A los estudiantes a un trabajo. Posteriormente también esa educación técnico-tecnológica, ¿no? Considerando tal vez viendo las carreras técnicas, la formación que tenemos, ¿no? Ya sea en el área de servicios, por ejemplo, o bien en la parte relacionado con lo que es la parte industrial. Ya, Posteriormente hacía referencia a ese sentido didáctico, ¿no? Por ejemplo, incluso el método, decía, ¿no? El método, parte del método, el- hasta lo que hace la didáctica. Entonces me voy más o menos con un resumen a lo que hacía referencia, viendo también lo que es la clase Java. gracias Marcelo, gracias. ¿Alguien ha revisado los documentos de esta semana, queridos colegas? El material que hemos compartido acerca, que no es mucho, no era prácticamente el mismo, volver a leer o repasar Juan Palma Bravo, sobre todo en la parte de la referencia de los métodos en la didáctica aplicada a la educación técnica tecnológica. El documento que es un poquito extenso de David Mora, pero digo, sí, de David Mora, pero que lo hemos ah, solamente referenciado unas cuantas páginas, que era lo más importante, aunque el documento in extenso es muy aleccionador, es muy rico en contenido, sobre todo de uno de los pocos estudiosos en educación superior, en cuanto a metodología didáctica se refiere, en términos generales, como es David Mora, muy conocedor, ¿verdad? Y hace referencia precisamente a la educación técnica, tecnológica, productiva, un documentito publicado por el Instituto Andrés Bello. El tercer documento tenía que ver con la de Lacey Solórzano, sí, correcto, que habla sobre la investigación aplicada, un estudio en Ecuador. Más que un estudio, una especie de resumen de algún estudio hecho en Ecuador, que es muy importante en el sentido de los datos y cómo la investigación es posible en la formación técnica tecnológica a nivel técnico superior. Es un documentito, o es un documento un poco introductorio con lo que queremos cerrar este módulo, ¿verdad? Y que va a ser, lo vamos a hacer la próxima semana con un poco más de lecturas ampliadas.
Luego está el diseño curricular de la formación técnica tecnológica, sobre todo en referencia a lo que determina qué es el 30-70, el 70-30, la famosa fórmula que se ha estado manejando en los últimos años en todo el proceso de aplicación o de concreción curricular, más que en cualquier otra cosa. Acompañado de ello, el reglamento de institutos que hasta donde se no ha cambiado, pero que tiene cierta referencia, y los planes de estudio, que también son referenciales, dado que en los últimos 3, 4 meses han cambiado, pero no sustancialmente, sino muy, muy de forma. Lamentablemente no pude conseguir para ejemplificar alguno de ellos en relación a lo que significa método, metodología y técnica como elemento didáctico en el proceso de formación profesional en educación superior técnica tecnológica o si ustedes quieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, sigue sirviendo de referencia. Me hubiera gustado alguno de los planes de estudio tenerlo, no lo pude conseguir lamentablemente, porque la idea es ver dónde se aplica o en qué momento se aplica el 70-30 y sobre todo si esto es una herramienta, si es un método, es una técnica, es una metodología, es una herramienta, ¿qué es en definitiva? Entonces, para la mayoría de ustedes que están inmersos en la práctica docente, está claro, lo hacen todos los días. Lo que vamos a ver eh, ahora es dónde se ubica o en qué lugar específico del proceso de enseñanza-aprendizaje entre el 30-70, ¿sí? Y para ello hemos preparado algunos criterios, algunos elementos básicos que son discutibles y que vamos a tener la oportunidad de discutirlas. Va, y va a debatir si se puede eh, este elemento. Entonces, no sé si alguien ha leído alguno de los documentos o si alguien quiere decir sobre la práctica de la fórmula 70-30 como una especie de introducción a nuestro tema de hoy. ¿Alguien quiere hablar sobre qué es el 30-70, cómo entendemos el 30-70 o si tenemos alguna experiencia de aplicación del 30-70? A ver, colegas, vamos. Despertaremos. Sé que es sábado, estamos agotados, pero ya es nuestra penúltima clase del módulo. Colegas, Buenas tardes, licenciado. adelante, René. Buenas tardes. Ya, más que todo, en función de la actividad diaria que realizamos como docentes, es un poco, digamos, hay una flaqueza todavía en poder determinar claramente esto de lo que es el 30-70. En función a eso, por ejemplo, a nosotros la dirección académica nos proporciona directamente una planilla en el cual en el proceso directamente nos hace, en la planificación hace que tomemos, digamos, aquellas unidades temáticas donde más que todo son teóricas, conceptuales. Ya la próxima etapa llegaría a ser, digamos, poniendo lo que es la aplicación y la práctica de lo que son de tales unidades temáticas. Ujú. Entonces, más énfasis, por ejemplo, que nos da ahí en esa planilla de lo que nos proporciona la dirección académica, es directamente cuando hace el seguimiento que da mayor ponderación a lo que sería, digamos, las prácticas. Perfecto, ponderación, me gusta esa palabra. Ponderación a la práctica. Ya. ¿Alguien más que quiera contribuir con esto de 70-30? Lice, buenas tardes. Adelante, Rocío. Te escucho. Lice, respecto al 70-30, generalmente como colegas estaba anticipándose, nosotros, digamos, de alguna manera damos más énfasis a la situación práctica. Bueno, eso nos dice las normas, ¿no? Y aparte de ello, que cuando en los institutos nos dice 70-30, la mayoría manejamos eso. Bueno, actualmente nosotros, por ejemplo, yo estoy en una carrera tecnológica en la cual nosotros, por ejemplo, tenemos módulos productivos, módulos en los cuales nosotros juntamente con los estudiantes
los trabajamos constantemente, ¿no? Tratamos de que tenga un ciclo completo y damos mayor ponderación para que ellos puedan ver la realidad, ¿no? Ya, muchas gracias, colega. Licenciado, Adelante, Marcelo. un detalle más de este aspecto del 70-30. Si bien, por ejemplo, en mi caso, mecánico automotriz, tenemos mucho para poder ver esa parte del 70% práctica y el 30%, digamos, en aspecto teórico. Ujú. Pero hay materias, por ejemplo, física, un ejemplo que lo coloco, física, en el cual no he podido yo observar donde diga que el 30% teoría y el 70% práctica. Si bien yo puedo adecuar, digamos, algunas actividades prácticas en esa materia, porque es física aplicada, ¿no es cierto? Ujú. Pero no nos indica y por otro lado, algunos lo interpretan como es una materia teórica, entonces solamente el 30% teórico y nos olvidamos de la práctica. Entonces, tal vez esa parte no está muy claro cuando se habla del 70%. En algunas áreas sí se puede relacionar y en algunas otras no está muy claro. Solamente ese aspecto. Gracias. ¿Alguien más, colegas? Hasta la anterior semana habíamos analizado dos elementos muy importantes que de entrada los vamos a volver a tocar hoy, ¿no? La relación o mejor dicho, el sentido que tiene educación superior, técnica tecnológica y técnica tecnología como proceso de formación profesional o como proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Sobre todo ahí ¿cómo se llama? El documento de Juan Palma Bravo y colegas, ese artículo, hace mucho énfasis en esa diferenciación. Y si hemos revisado también David Mora, exactamente en la misma línea, plantea esta comprensión del significado de educación técnica, en general vamos a hablar, técnica tecnológica, y la relación técnica y tecnología. De ahí que debemos decir, por eso la diferenciación, para no confundirnos, qué era la educación técnica, qué era la educación tecnológica, tanto en el contexto general y en el contexto particular de Bolivia. Y en sentido también pedagógico o didáctico, si recordamos. ¿Para qué habíamos visto eso? Para comprender las características específicas o las particularidades específicas de la formación técnica tecnológica en Bolivia. Ahora, completamente de acuerdo en el sentido en que como normativamente, y lo vamos a analizar luego, vamos a desenmarañar si quieren eso, un poquito más adelante, del 30-70. Entonces, como, como metodología en general, la aplicación de la técnica y la tecnología en el proceso formativo de la educación técnica tecnológica parece redundante, pero así de importante es esto. ¿Cómo se aplicaría el 70-30? Esa es la pregunta. El 70-30, el 30-70 es una metodología, es una herramienta o solamente es un parámetro normativo, dado dado que no conocemos de teorización al respecto, así como podemos hablar de todos los métodos, la planificación en aula, etcétera. El 30-70 es un lineamiento metodológico, es una técnica e instrumento didáctico, o es parte del conjunto del proceso de formación en términos metodológicos. Entonces son algunas preguntas que voy planteando a ustedes para empezar a discutir o racionalizar este tema. ¿Qué me podrían decir? ¿Alguien se animaría a hacer esa caracterización, esa puntualización con respecto a la fórmula de 30-70? Vamos, nos animamos, vamos. ¿Qué dicen, colegas?
en el entendido de que estamos hablando sobre metodología y didáctica aplicada a la educación técnica tecnológica, el 30-70. Y ahí viene una, vamos a seguir cuestionando, interpelando a nuestra realidad. Mm, ¿En qué momento específico o de los momentos metodológicos como se usa en el enfoque o en el modelo educativo sociocomunitario productivo es aplicable el 30-70? En todos los momentos, en un solo momento? Entonces, lo que nos dijo el compañero que antecedió, existe, pues, sí existiría una, no contradicción, pero sí una confusión, en el entendido de que los contenidos analíticos de cada una de las asignaturas deberían tener de manera estricta una aplicación 70-30, entonces física, por ejemplo, aplicada. En mecánica automotriz o en mecánica industrial, ¿qué parte de esos contenidos es práctico y qué parte de esos contenidos son teóricos? ¿Todo es teórico? Y no solamente en mecánica automotriz, sino en veterinaria, zootecnia, en agropecuaria, en sistemas informáticos, en secretariado ejecutivo, hasta en enfermería, dado que es un lineamiento general la práctica. Esos elementos, queridos colegas, son los que hay que desenmarañar y que seguramente esto nos va a ser eh, base, base para los siguientes módulos. Creo que el siguiente, si es que no han tocado ya, o el subsiguiente, es el diseño curricular en educación técnica tecnológica superior. ¿Sí? O si ya lo han visto, no recuerdo, si ya lo han visto, tiene sus propias características. Y no es lo mismo el diseño curricular en educación técnica tecnológica que en educación regular y menos en educación universitaria. Los aspectos, los aspectos formales, técnicos del abordaje de la elaboración o el diseño curricular en educación técnica tecnológica nos van a decir que tienen particularidades y especificidades que hacen precisamente a la educación técnica tecnológica como algo diferente, y ahí su apellido, si vale el término, productiva, porque además desde su génesis o su cordón umbilical que está en los procesos de transformación a partir del trabajo y ligados desde la educación a los procesos productivos, tiene un sentido completamente diferente. Me explico. No es lo mismo educar para el sentido humanístico o técnico humanístico que formar profesionales para desarrollar actividades laborales con elementos y conocimientos científicos para una determinada función en una determinada actividad. Ese, ese criterio es el que hasta ahora en educación técnica tecnológica superior está ausente. ¿Sí? Eh, pero bueno, no voy a adelantarme un poco más, y para no entrar en el plano de la especulación, vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Y hoy estamos muy pocos, espero que sea por la señal y no porque se han aburrido del módulo y que les ha parecido demasiado tedioso o nada productivo. Y es más fácil entregar las actividades que estar en la sesión.
sincrónica. Esperemos que así sea. ¿No? Voy a abrir la presentación, colegas. Licenciado, Adelante, adelante. revisando aquí la ley de Avelino Siñani, el Sardo Ujú. Pérez, en el capítulo 1 y en el artículo 7, si no me equivoco, dice, el sistema educativo fundamenta en una educación abierta humanística, científica, técnica, tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria, ¿no? Ujú. Acá entonces, según la ley Avelino Siñani, lo que nos indican las orientaciones metodológicas en las planificaciones que se hace para las aulas, los puntajes que se va poniendo lo divide en, de acuerdo, lo divide en 4, ¿no? Que serían la, la práctica, la teoría y, o si no me equivoco, está bien. Sí, sí, adelante, adelante, colega. Siga, siga. Vamos desarrollando. Adelante, Sonia. Entonces, si hablamos del 70-30, en nuestro país, en nuestro territorio, no se estaría cumpliendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando un maestro tiene que calificar, lo tiene que dividir de esa forma, sobre un 70% nada más, porque la práctica es 35, la teoría es 35. Ujú. Ya. Entonces, entonces la enseñanza que se está haciendo no estaría tan de acuerdo a la realidad que se va realizando en las aulas. ¿Por qué? Porque el maestro, si bien es una materia técnica, como dice las especialidades de técnica, tecnología productiva, lo hacemos en la práctica, digamos, un 70, en la teoría un 30, pero cuando debemos calificar, lo tenemos que calificar solamente sobre 70. Bien, muy bien. Es el tema ¿No es cierto? evaluativo. Y en cuanto a las materias científicas pasa lo propio, ¿no? Porque si están calificando, digamos, no sé, matemáticas, de igual forma lo hacen, ¿no? O sea, van haciendo, en este caso de matemáticas es más práctica y un poco de teoría, pero también lo deben calificar de esa forma, 70. Y eso es algo irreal que no lo estamos llevando a cabo. Según las teorías que estamos leyendo, no se está aplicando en nuestro contexto. Ok. Ya, ya. Está bien, Sonia. Entonces aquí podemos ir leyendo el Avelino Siñani, algunas partes y todo, pues que a un maestro le va confundiendo y nos va abriendo más digamos, más dudas, nos va dejando más dudas y en sí no sabemos los profesionales cómo van a ir saliendo, ¿no? En el futuro, porque nosotros a los estudiantes les decimos, vamos a calificar sobre 35, sobre la teoría, la práctica, y todo, ¿no? De acuerdo al holístico. Ujú. Entonces, también ellos van con las dudas, ¿no? Y preguntan, ¿cómo va a calificarnos ahora si nosotros estamos haciendo más práctica? En mi colegio es de gastronomía, tenemos ¿cómo es? Sacan el título de técnico Técnico humanístico. medio humanístico. Es. Entonces estamos, y no trabajo con la especialidad, no trabajo con cursos inferiores, Ujú. pero estamos, o sea, esas son las dudas que uno tiene. Ok. Ya. A ver, para aclarar ahí, muy, muy interesante y muy importante los aportes de la compañera Sonia, pero aquí hay que hacer una puntualización, que una cosa es la educación técnica tecnológica superior, ya sea a nivel técnico, medio o superior por bachillerato, y otra muy diferente, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el técnico humanístico, donde es cierto, la mayor cantidad de la evaluación o del proceso evaluativo está más en lo humanístico que sobre la práctica, a pesar de que en la ley y la norma, que la vamos a ver en un ratito más, dice algunas cosas. ¿Sí? Sin embargo, si eso lo trasladamos o lo hacemos
sí, hacemos una especie de comparación, o más que comparación, de aplicación a la parte de la formación técnica humanística, es decir, por ejemplo, en este caso de gastronomía, y hay en muchas unidades educativas otras especialidades, de hacer más práctica que teoría. Entonces, la pregunta ahí está en el diseño curricular base de educación regular, si hay esa fórmula o no. Hasta donde yo conozco, no, porque solamente se dan las bases y los principios elementales de lo que significa la especialidad. Una de las razones es el equipamiento y la infraestructura. No en todos los casos, no en todos los casos existen unidades educativas en los que hay el suficiente o por al menos lo necesario en cuanto a equipamiento para la formación técnica, básica o media. Sin embargo, la norma dice que debe ser técnico medio, para lo cual, al momento de ingresar a un instituto técnico tecnológico, cuando se hacen las convalidaciones y la transitabilidad, es por eso que la norma prevé que en lugar de hacer un año más el bachiller técnico humanístico, haga 2, porque los niveles de formación son diferentes y en algunos casos prácticamente nulos. Y terminan estos estudiantes desertando o volviendo a repetir los 3 años de la carrera, en función de que su formación ha sido, no vamos a decir pobre, pero sí muy exigente o muy carente de los elementos necesarios en cuanto a la exigencia que tiene educación técnica tecnológica superior por bachillerato. Pero eso solamente como parte de un enorme problema. Porque en términos metodológicos y didácticos, podríamos decir también que el técnico humanístico tiene un criterio diferente, el maestro me refiero, a la maestra y al maestro, de enseñar, porque en la mayoría de los casos, las y los docentes o profesores, profesoras, maestros, maestras, no son especialistas del área técnica, de la especialidad, por 2 razones. La primera, porque la norma, el escalafón, no permite el ingreso de profesionales libres que vayan a la especialización. Y segundo, porque las y los maestros no cuentan con las competencias específicas para la formación técnica tecnológica. Y no porque no existan políticas o no existan mecanismos o espacios para la formación, sino porque el campo de acción es reducido. De pronto, hay muchos docentes o muchos maestros y muchas maestras que en los últimos años se han estado especializando en áreas técnicas, pero esa especialización está careciendo del sentido de lo que significa educación técnica tecnológica en general y sigue reproduciendo la formación escolarizada o la formación en sentido de regular, es decir, darle más prioridad al sentido humanístico. No está mal, o sea, no es que está mal, es lo que hay. Y conforme las, las características y la misma realidad, de esa forma está respondiendo. Empero, habrá que señalar y decir que no, que eso no contribuye en nada al objetivo del modelo educativo sociocomunitario productivo, de incorporar en la vida social de nuestro país el elemento productivo en la vida y para la vida, que no tiene absolutamente nada que ver con la incorporación de fuerza de trabajo tecnificada y altamente calificada a los procesos productivos en términos capitalistas, o de generar profesionales, entre comillas, o mejor dicho, personas que sean capaces de generar autoempleo, o dicho hoy eufémicamente, emprendimientos. En ningún lugar, como dice la colega, de la ley, que ahí se nota un poquito, si no ahí se nota un poco, de la ley, dice eso, ni en sus principios,
ni en la parte de bases, fines, objetivos de la educación, ni siquiera en la constitución política del Estado. Lo que plantea el modelo, en general, es que la formación debe ser integral de las y los bolivianos a partir de incorporar en la vida cotidiana de las personas, lo voy a decir traducir para no ser utilizar tanta terminología técnica y específica del campo de la pedagogía y las ciencias de la educación, a la vida con capacidades de poder generar condiciones de vida que lleven al progreso al país, lo que se transforma en términos socioeconómicos y sociopolíticos, que las y los bolivianos seamos capaces de transformar nuestra realidad y ser productivos en el sentido colectivo de aportar a la sociedad. Desde, por ejemplo, entender y comprender nuestra realidad en el suministro de alimentos, el autoabastecimiento de alimentos, la comprensión de nuestros recursos naturales y su explotación, entre comillas, racional y con apego al respeto a la madre tierra. No vamos a debatir y discutir en este momento si eso corresponde o no corresponde. Y que en función de ello tengamos las suficientes, utilizando algunos términos, capacidades y competencias para desarrollar acciones productivas en cuanto y tanto nos incorporamos al mercado en términos de la economía plural del país. Hasta ahí teóricamente parece bonito. Entonces, la inquietud, los cuestionamientos y sobre todo la interpelación, más que los cuestionamientos, la interpelación a lo que dice el modelo, la ley, fundamentalmente, hay mucho trecho o mucho por cortar. Más aún cuando la concreción de la ley 070 es el currículo base y todas las dimensiones, etcétera, eh, los momentos metodológicos, como se refería la colega, son los que dan debate. Y eso es en general, principalmente para educación regular, alternativa y especial. Pero en educación superior técnica tecnológica están dados los requerimientos aquí, como en, tengo la mano, sí, aquí. Se me caiga toda la pila de libros que tengo acá al lado. Y en el reglamento, que por ahora no ha cambiado. Y de hecho, de haber algún cambio, una transformación, creo que se va a mantener la misma línea y la concepción que habíamos visto en otros módulos. En ese entendido, vamos a desarrollar lo que hoy compete. Licenciado, un favor. Dígame, dígame. El texto que mostró último, por favor, una fotito de la tapa para que pueda conseguir y leer. Ah, claro, lo he pasado, está en la bibliografía. Ah, ya, está bien, muchas Está en la gracias. bibliografía. Está bien, gracias. Y solamente lo vamos a referenciar, pues ya les voy a decir en qué sentido. ¿De acuerdo? Entonces, queridos colegas, ¿no? Les decía, vamos a deshabilitar algunas características que nos impidan desarrollar bien. Como ya podrán ver nuestras diapositivas, vamos a hacer el abordaje los abordajes didáctico-metodológicos en educación superior técnica tecnológica con una precisión, lo que habíamos dicho. No vamos a hablar de aquello de la planificación de aula, las didácticas, que ya la conocen ustedes, sobre todo las y los maestros, y más quienes han hecho alguna diplomatura o alguna maestría ya en educación superior en general. Lo que intentamos hacer es, primero, interpelar esa realidad y cómo se aplica a la especificidad de lo que no está dicho en Bolivia. La educación técnica tecnológica a nivel superior, es decir, postbachillerato. Y entonces, el programa nos habla de condiciones indispensables para la formación técnica tecnológica, pero en general. ¿Y eso qué tiene que ver con la metodología para esta área de formación y especialización en educación superior? ¿Y de qué forma interviene valga la reiteración, la fórmula 70-30?
Y lo ponemos entre paréntesis, apariencia y realidad. Y finalmente, la investigación como método en el caso de la educación. Y vamos a hacer una pequeña introducción al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, pasando ya directamente a nuestra sesión, empezaremos con las condiciones indispensables para la formación técnica tecnológica, siguiendo a David Mora, por favor, ¿ya? Y toda la literatura que ya hemos leído. Y cuando hablamos de condiciones indispensables, estamos hablando en términos metodológico-didácticos, no necesariamente en términos fácticos, si valga decir, aquello que es indispensable como política pública. Ahí está. O como una acción estatal o una acción privada, sino como parte del conjunto de la especificidad en términos, vuelvo a reiterar, metodológicos. Entonces, nos dirá que vamos a empezar en términos nociológicos y de comprensión. Y si revisan el documento y que va a ser parte del trabajo final, ¿ya? Nos va a hablar Mora de la necesidad, lo que hemos estado repitiendo todos estas sesiones, ¿sí? La necesidad de comprender la educación técnica, tecnológica, productiva y profesional por separado y la relación entre educación y tecnología, donde la técnica es el epicentro metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje aplicando tecnología. Dicho de otro modo, hablar de educación técnica tecnológica en general, ya sea en educación regular, alternativa, especial y superior, como dice aquí, profesional, en términos productivos, es una cosa, y otra cosa es cómo enseñamos aplicando tecnología a través de ciertos métodos y técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para tener clara esta idea, según David Mora, a quien hemos utilizado como referencia, y toda la bibliografía que se encuentra ahí, importantísima, dice, hay ciertas condiciones o ciertos elementos que debemos tomar en cuenta. Yo lo resume más o menos en 10, y yo los he parafraseado y los he interpretado de la siguiente forma, a efectos de nuestra clase. Primero, desarrollo de métodos como recursos tecnológicos y procedimientos complejos, propios del trabajo, la técnica y la tecnología para la transformación socionatural con arreglo a intereses y necesidades. Vamos a recalcar esto de intereses y necesidades porque nos va a dar una comprensión, el uso, o mejor dicho, la interpretación y la comprensión de intereses y necesidades nos va a ayudar a lo largo de toda esta clase a, valga la reiteración, comprender a qué nos referimos cuando hablamos de condiciones indispensables, en términos nociológicos, metodológicos y didácticos. Dice que el desarrollo de los métodos son recursos tecnológicos, procedimientos complejos propios del trabajo, la técnica y la tecnología para la transformación socionatural con arreglo de intereses. Es decir, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el uso de todos estos métodos y recursos tecnológicos como técnica tiene que ver con la transformación de nuestro entorno. Pero esa transformación de nuestro entorno tiene ciertas intencionalidades que le llama el autor intereses y necesidades. ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué queremos aplicar técnica y tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Me disculpen esto, se ha ido un poco.
de contexto. Ya. Vamos a volver a compartir porque hay compañeros que todavía están ingresando y nos están haciendo equivocar. A ver. No sé si ya hemos vuelto a nuestra... Ya. Ya se ve otra vez nuestra presentación, ¿correcto? Sí, licenciado. Entonces, la segunda condición o la segunda necesidad de comprender la educación tecnológica tiene que ver con que la técnica y la tecnología es una inventiva, es una creatividad humana, es decir, lo que usamos como medio y mecanismo para aprender o enseñar, todas las técnicas y todos los métodos que ustedes conocen como profesores, como maestros, como educadores, como docentes, tiene que ver con, o mejor dicho, tiene su origen o su génesis en que es una... Uy, seguimos ingresando, eso nos está perjudicando. Ya. Es parte de lo que los seres humanos, hombres y mujeres, en el proceso de generación de conocimientos, creamos. Y que está históricamente determinado. ¿Y eso qué quiere decir? Que tanto la técnica y la tecnología aplicada a los procesos de enseñanza en cualquier contexto o responden a un momento de cualquier sociedad. No es lo mismo enseñar o hacer educación regular a principios del siglo XX, luego de la revolución del 52, o ahora con el modelo. Por favor, ¿quién está con su micrófono? Te voy a pedir que apague. Control. Les voy a pedir encarecidamente que cuando entremos o ingresemos a sala, apaguemos por favor los micrófonos. Ya. Esa iniciativa y creatividad humana que hace que podamos inventar, si vale el término, o crear formas y técnicas aplicando herramientas, máquinas, que le vamos a denominar tecnología, en cualquier momento de la historia de la humanidad y en diferentes contextos, sea Bolivia, sea Brasil, sea Europa, sea Estados Unidos, dice, está con arreglo también a las condiciones de vida. Es decir, ¿por qué queremos transformar? ¿Y cómo vivimos en ese momento? Y también de acuerdo a cómo los procesos sociales y culturales se encuentran en ese determinado contexto. Dicho de otro modo, si hay un enorme cúmulo de conocimiento a través de la educación, es más fácil transformar la realidad para mejorar, por ejemplo, las condiciones de vida. Y al revés, y en viceversa, eso no lo digo yo, lo dicen los factores y las condiciones en las que se desarrollan los pueblos. A menor índice de educación, por ejemplo, mayor las limitaciones de desarrollo de la ciencia y tecnología. Y si habláramos en contextos socioproductivos, por ejemplo, a menor capacidad de resolución de problemas técnicos del proceso de trabajo productivo, mayor la venta de fuerza de trabajo barata y descualificada. Por consiguiente, los niveles de explotación son mayores. Lo mismo pasa en educación. Un tercer aspecto que David Mora nos dice que debemos tomar en cuenta al momento de entender la técnica y la tecnología en los procesos de formación o en los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje, es que son resultados de la práctica.
de la conjunción entre teoría y práctica. Vamos a ver más adelante, pero me adelanto. Por ejemplo, el uso de diapositivas, como estamos haciendo en este caso, o el uso de las plataformas educativas, como son el Classroom y otras que deben estar, o esta no es precisamente una plataforma, el Zoom, pero sí el Moodle. Es un resultado de la experiencia misma de cómo se deben desarrollar los procesos educativos en cualquiera de los niveles. De ahí que es la relación entre la teoría y la práctica. Por eso es práctica. Pero también la técnica y la tecnología como proceso de solución de problemas en ocasiones que puede llegar a ser contraria a la realidad, a la racionalidad científica. A ver, esto es bien facilito de entender. Solamente hace 5 años, concebir educación a distancia, ¿era posible? Por supuesto que no. Porque desde las teorías y la práctica docente, sobre todo en la educación regular, decían, no, el alumno no puede aprender, el estudiante no va a aprender, si no es a través de la presencialidad. Y se acuerdan, por ejemplo, las tonterías que decía Víctor Hugo Cárdenas cuando era ministro. Sin embargo, un problema general como la pandemia obligó a cambiar esa percepción y decir, ir en contra de lo que estaba predeterminado por la racionalidad científica de las ciencias de la educación, o dicho de otro modo, por el convencionalismo académico. Un estudiante de primaria que va a aprender a leer y escribir, se va a hacer a través de técnicas y métodos de lectoescritura, no imposible, pero muy difícil de pensar en que lo va a hacer a distancia. No vamos a aquí discutir si fue o no fue oportuno, pero la aplicación de la técnica y la tecnología como proceso de solución a un problema se mostró como contradictorio a la racionalidad científica. ¿Cómo es posible? Y de pronto nos preguntábamos en ese momento en la educación superior técnica tecnológica, y los que tienen la oportunidad de revisar mi canal de YouTube, ¿sí? De más o menos abril, mayo de 2020, el proceso de formación profesional, técnica tecnológica a distancia, en carreras netamente prácticas, es decir, de aprender haciendo, hacer haciendo. ¿Cómo se iba a desarrollar? Sin embargo, a pesar de esas incógnitas, el proceso sociocultural de la humanidad obligó a que se cambiara y se transformaran esas percepciones y se tuviera que adecuar, valga la redundancia, a esa nueva racionalidad, lo científico, es decir, la técnica y la tecnología. Entonces, dice, los métodos, las técnicas y las herramientas didácticas a través de la aplicación de la técnica y tecnología como forma de solucionar un problema, en ocasiones son contrarios a la racionalidad científica. Un siguiente criterio, David Mora nos dirá, ahora bien, ojo, dice, la técnica de aplicación de los métodos, modelos pedagógicos, de las herramientas didácticas, etcétera, como técnica en general en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es neutral. No lo ha sido, no lo es y no lo va a ser. ¿Por qué? Porque otra vez, volvemos acá arriba. Responde a necesidades e intereses. ¿Cuál era el interés de la sociedad en general de la educación virtualizada hace 3 años atrás? El de no
los procesos educativos de los países, sin interesar en este momento los niveles, los tipos de acceso, etc. Que el interés es de que las y los niños continúen formación. Por favor, nuevamente apaguemos ese micrófono. Si no, los voy a... Pero así chiquititos. ¿Ves? No, pues ahí. Ya, colegas, la próxima vez que vea activados sus micrófonos, con el mayor respeto los voy a sacar de la sala. Entonces decíamos, no es neutra porque responde a esas necesidades. La aplicación de una técnica, como nos decían los colegas que hemos hablado de mecánica automotriz, luego hemos hablado de agropecuaria también, recuerdo, ¿verdad? La forma en cómo se enseña y la utilización de ciertas herramientas y recursos didácticos tiene una intencionalidad. Pero esa intencionalidad no es, no es en sí misma intencionalidad, sino que deviene de una intencionalidad mayor, que son los diseños curriculares o el plan de estudios. Al mismo tiempo, está reflejándose o está materializando o está objetivando, si quieren ustedes, una intencionalidad mayor, que es el tipo de profesional que queremos, es decir, el perfil profesional, que responde al modelo económico y político de un país. Como habíamos visto, los que han pasado conmigo, el módulo 1, el sentido epistemológico, la forma filosófica de pensar la educación superior técnica tecnológica. Entonces, la técnica como herramienta, el recurso didáctico utilizado todos los días en el aula, el taller, el laboratorio, el módulo productivo, está reproduciendo primero, en particular, la intencionalidad de una necesidad y un interés del profesional que imparte formación, es decir, de ustedes. De la forma como quiere lograr los objetivos planteados de la asignatura determinada, específica, que le compete, lo cual al mismo tiempo es parte del proceso mismo de formación profesional de la asignatura del nivel de formación, ya sea semestral o anual, que responde al conjunto de la formación profesional en general de los 3 años, que debe ser, y digo debe ser la respuesta y concretización de la necesidad del tipo de profesionales que necesita el país. No sé si me he dejado entender. ¿Ya? Entonces dice, por eso dice que responde a necesidades e intereses por estar determinado por la ideología y política coyuntural e histórica, y habría que aumentarle ahí, de una realidad concreta. ¿Ya? Una sexta recomendación o un criterio que nos dice Mora que debemos tomar en cuenta para pensar la metodología en educación técnica, tecnológica y productiva es que a partir de esta forma de comprender la educación técnica tecnológica y la relación entre educación y tecnología, es que los estados necesitan regular la educación técnica en general, para que por medio de esa regulación, si quieren ustedes, se aplique de forma racional, correcta, y que responda a los objetivos generales de lo que es el modelo educativo, cualquiera que sea este, y en este caso el modelo educativo sociocomunitario productivo,
a través de leyes, decretos, reglamentos y normas específicas. Dicho de otro modo, los métodos como recursos didácticos, utilizando la técnica y la tecnología, primero, que no aparecen de la nada, son producto de la inventiva humana, que no es otra cosa que la necesidad de dar respuesta a un problema por medio de un camino, de ciertos pasos que les llamamos científicos o le llamamos racionalidad científica. Y ustedes conocen el concepto real de lo que estoy hablando. Y esta no es neutral, tiene siempre una intencionalidad y esta depende de lo político y de lo ideológico y coyuntural de un determinado contexto. Pero al mismo tiempo es parte o es resultado o tiene sustento en la praxis, en llevar a la práctica la teoría. Ya hemos hablado la anterior semana de praxis, por eso era importante. La praxis es llevar la teoría a la práctica. Y aquí, si tuviéramos una pizarra, pondríamos un post-it, un papelito ahí, o si estuviéramos escribiendo una llamada de atención a pie de página para decir, ¿y en qué medida la praxis tiene relación con la fórmula 30-70 de la realidad boliviana? Y para que esta no sea libre albedrío, por utilizar un término, existe la necesidad de regular, es decir, de normativizar los aspectos metodológicos y didácticos en educación en general y en particular en la educación técnica tecnológica productiva. Y esa normativización tiene que ver con la regulación. Dicho al revés, la regulación del proceso formativo está a través de la normativización. Tiene que haber una ley, tiene que haber un decreto, tiene que haber un reglamento o normas específicas para decir de esta forma. ¿No? Por consiguiente, el desarrollo y uso de la técnica y tecnología responden siempre a propósitos culturales, económicos, sociales, ecológicos, políticos y hasta científicos. No es a libre albedrío. Y a esto le vamos a sumar que la técnica y la tecnología se convierte también en muchos momentos en contraria a nuestra misma forma de vida. Yo le he puesto aquí a la madre tierra, a la madre naturaleza. David Mora también le llama. Si bien es importante tener en cuenta que todas las formas de enseñar y el uso de esas formas de enseñar a través de herramientas, eh, recursos, responde a intereses y necesidades, estos intereses y necesidades, al ser también políticos e ideológicos, pueden ir en contra de nuestra misma naturaleza, primero como seres humanos, como especie, o en función de del entorno en el que vivimos y del que somos parte, como la madre tierra. Como por ejemplo, aquellas técnicas y tecnologías utilizadas para desarrollar conocimiento científico que depredan la madre naturaleza. Un ejemplo fáctico, una motosierra que debía ser una herramienta para ayudarnos a aminorar los tiempos de trabajo con respecto al trabajo, valga la reiteración, de la madera, sirve para depredar. Un compuesto químico que en realidad su función final es la de mejorar nuestra vida a través, por ejemplo, de la solución a alguna enfermedad por medio de la medicación, pueda servir para destruir al ser humano, como son las drogas. Y ejemplos en cada una de las áreas a las que ustedes responden,
podemos encontrar. Y creo que esta es la última que nos dice Mora. El desarrollo de la técnica y la tecnología es indispensable, o mejor, es independiente, mejor dicho, de las ciencias naturales. Es decir, muchos y muchas creen y creemos, y me incorporo, que todo debe ser matematizado, todo debe ser controlado, y que solamente las ciencias naturales pueden ayudar a desarrollar mayor conocimiento científico. David Mora nos dice, no necesariamente. Hay desarrollo de técnicas y tecnología independientes, como por ejemplo las matemáticas. No nos da muchos ejemplos, pero es muy fácil de comprender ello. Ahora bien, está, y es la última. La mayor parte de los procesos y sistemas técnicos tecnológicos están directamente asociados a los comportamientos energéticos, materiales, informáticos del mundo socionatural. El concepto de socionatural lo vamos a traducir en el sistema de contexto sociocultural en general. Cuando dice socionatural, por ejemplo, Mora se refiere a la transformación y hace referencia a Carlos Marx en uno de sus pasajes sobre cómo transformamos nuestra realidad a través del trabajo, utilizando técnicas y herramientas como medios y mecanismos que nos ayudan a transformar esa realidad. ¿Sí? Hace referencia a uno de los artículos de Carlos Marx sobre los borradores del capital, en tanto y cuanto la utilización de la ciencia y la tecnología, por supuesto, para mediados del siglo XIX, pero muy importantes para comprender el proceso de desarrollo y reproducción del capitalismo a través de la empresa, diríamos hoy. Entonces, a lo que se refiere aquí de Mora es que tanto la técnica como la tecnología en los procesos formativos están principalmente direccionados a ver cómo, de qué manera explotamos los recursos naturales e informáticos para mejorar nuestra calidad de vida, que debería ser lo óptimo, o para generar mayor productividad. Eso es en términos nociológicos. Y en términos de regulación normativa, ¿cuáles serán las condiciones indispensables para que se dé o se propicie educación técnica tecnológica productiva? Y esto ya es una síntesis de lo que ya conocemos, de lo que ya sabemos y de lo que podemos aplicar. La aplicación de la técnica y la tecnología en los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje, por ser portadora de intereses, requiere de regulación y normativización. Y ahí es donde hemos abierto un gran paréntesis en lo que nos decía David Mo, en uno de esos, ¿no? Leyes o Reglamento General de la Educación Técnica Tecnológica, por un lado. Separación entre lo político y lo privado. Está ahí bueno, antes está la ley 070, está el Reglamento General de Institutos Técnicos Tecnológicos, está el currículo base de la educación regular y la aplicación del modelo. ¿Sí? Es necesario separar qué es lo público y qué es lo privado, o si ambos van a ir por el mismo lado, o cada quien por su lado, con la finalidad de no entrar en contradicción lo que dice la ley o el reglamento, que no es otra cosa que la materialización o la realización de la concepción política e ideológica que tiene un Estado en un determinado momento histórico de la realidad. Pero también tiene que ver con la definición de competencias e instituciones, ¿no? E instituciones oficiales de formación profesional. Por ejemplo, acá debería estar y tiene que estar qué tipo de profesional necesitamos. En otras palabras, qué tipo de técnico necesita el país. Y el tipo de técnico va a definir qué debe aprender y qué debe especializarse. ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Dónde van a trabajar? ¿Para qué? Si es hay un trabajo o no hay trabajo para esto, o simplemente nos vamos a formar personas que vamos a saber de todo un poco para que nos sirva en la vida, o vamos a generar nuestros ingresos a partir de ello. Estamos hablando de formación técnica tecnológica, que se aplica a lo que el mismo modelo dice, educación para toda la vida. ¿Sí? Debe haber la determinación de un diseño curricular, cómo se va a enseñar, qué se va a enseñar, en qué momento.
¿Cuál va a ser su composición? ¿Cómo van a ser las titulaciones? ¿Va a tener algún grado académico o no? ¿O solamente es como en la vida, uno sale a trabajar y tiene la necesidad de generar ingresos y se encuentra con que alguien necesita un ayudante de albañil y se forma en la vida como maestro en la construcción? ¿O va a ir a un instituto técnico, tecnológico, donde existe la carrera de construcción civil? ¿O porque mi papá ha sido mecánico toda la vida y yo he vivido bajo los fierros, dentro de las grasas y los aceites de mecánica, y yo soy mecánico en ese sentido? ¿O solamente salí bachiller, me gustan un poco los autos y quiero ser técnico superior en mecánica automotriz o ingeniero en mecánica? Lo mismo, ¿no? Modalidades de graduación, titulación. Y son la definición de criterios, que no es otra cosa, y esto en lugar de que sea un punto, debía ser un subtítulo, que no es otra cosa que la definición de criterios o estándares en función de lo que se quiere para la educación técnica tecnológica. Lo que en definitiva también requiere que haya infraestructura, equipamiento y recursos humanos que respondan a él. Y la gráfica está ahí. Esto es lo que oficialmente hay, a excepción de esto que tengo entendido que en los últimos 2, 3 meses ha cambiado, pero no ha cambiado sustancialmente por la referencia de ustedes mismos, colegas y otros colegas que he podido preguntar y que lamentablemente no he podido conseguir porque todavía creo que es un secreto de Estado, aunque lo están impartiendo en sus aulas, los nuevos planes de estudio. Que hay ciertas modificaciones en algunas áreas de formación con respecto de la carga horaria de algunas asignaturas o la mayor prevalencia de aquello que han denominado, creo, no han denominado, sino que están fortaleciendo con lengua extranjera. Sería en el léxico de regular y en superior con el idioma inglés y sobre todo con la parte referida al emprendedurismo, ¿sí? Eso luego lo vamos a tocar. Ahora bien, eso se traduce, todo esto acá. Está en la ley, como le dio a la colega, está en el diseño curricular base de la formación técnica, que no hay otro, esto no ha sido anulado, no está puesto en práctica, pero no ha sido anulado. Es una gran contradicción que existe en educación técnica. Y este reglamento que no responde a esto, intenta responder a la ley y que se objetiviza, se materializa en unos planes de estudio. Y aquí ya no entraban lo que son los contenidos de cada una de las asignaturas o de los planes de estudio, porque tampoco existe solamente esta referencia. Sé que se ha publicado ahora, no lo he podido encontrar, ¿sí? Creo que no está disponible todavía a la población, pero que para, para efectos didácticos, para, para la oportunidad de, de nuestra sesión, es como los elementos necesarios para educación técnica tecnológica deben darse en términos de regulación normativa. Entonces, la mayoría de las veces, esto entre paréntesis, reclamamos infraestructura y equipamiento. Esto no tiene sentido sin nada de esto, ni nada de esto tiene sentido con lo nociológico. Entender la metodología y didáctica de la educación técnica superior a partir de estos elementos que lo estamos viendo, es diferente a solamente ir a la herramienta, al instrumento, al concepto de lo que debe ser o lo que son los diferentes métodos y las diferentes técnicas para enseñar. Así de sencillo. Y que ustedes conocen que tiene toda una concepción y toda una gama y recorrido teórico y que es practicado. Pero nada de eso tiene sentido, como dirá David Mora, sin estos elementos. Y ello nos lleva a entender recién qué son entonces las metodologías y didáctica, qué son las metodologías o cómo vamos a comprender la metodología y la didáctica en la formación técnica tecnológica en general y en la educación superior técnica tecnológica en particular. Es decir, lo que hacemos en los institutos técnicos tecnológicos.
Y tomar siempre en cuenta esto, que la metodología en educación superior técnica tecnológica son los modos, medios o formas, caminos y reglas que el docente técnico pone en práctica para el desarrollo de la concreción curricular. ¿Y por qué resalto técnico, entrecomillado, y debería estar en y subrayado? Porque esa es la especificidad. Ahí entra por eso el criterio de la colega que es de educación regular de una unidad educativa, no va a encontrar o no va a ser lo mismo en tanto y cuanto proceso de formación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pone en práctica para el desarrollo bueno, ahí falta, no es concreción curricular. La metodología es la relación entre los métodos, las técnicas, herramientas, medios utilizados en el proceso de formación profesional. ¿Ya? Y está como en las pequeñas gráficas. Esta es la única forma, no la única, son las formas como se concretizan en la realidad y lo hacen todos los días. Este concepto, en mecánica automotriz a través de un motor, en electricidad industrial, sobran los ejemplos. He querido poner este, pero es el que para ahora me gustaba más. Este es un laboratorio, un taller, lo último que se está adecuando en Bolivia, de los que hemos podido ser artífices en algún momento, ¿sí? De que el taller al mismo tiempo sea aula, de que no esté separado la teoría y la práctica. Y aquí sí entra en discusión el 70-30. Las herramientas, los modelos que utilizamos. Todo esto que ustedes ya conocen, queridos colegas, solamente tiene sentido si comprendemos lo anterior y si hemos comprendido en qué consiste el diseño curricular y por qué los diseños curriculares responden a un modelo educativo. Y ese modelo educativo responde a el tipo de país que se quiere. Y el tipo de país que se quiere forma sus recursos humanos en ese sentido. Y lo que la colega decía, lo voy a utilizar mucho. Pareciera que el país quiere esto, pero nosotros estamos yendo por otro lado. O porque no encajamos en el modelo de país, o porque este modelo de país no se hace lo suficientemente comprensible para hacer educación. Porque un político, un ingeniero, un abogado, parten de acá. Acá estamos hablando de educación superior, técnica tecnológica, pero si habláramos de regular, igual. Modos, medios y formas que el profesor hace para llegar a la concreción curricular. Entonces, estas técnicas didácticas, ustedes las conocen, ¿no? Le he puesto como referencia acá. Dice, son las prácticas, estrategias, pasos que se planifican para la concreción curricular en la resolución de un problema. Perdón por el autocorrector, que nos corta siempre, ¿no? Y le da otro sentido, pero para la plataforma va a estar correctamente escrito. Y esas prácticas, estrategias también tienen que ver con la aplicación de, por ejemplo, lluvia de ideas, simuladores, un montón de cosas, demostración con motor, resultados de una técnica por muestreo, qué sé yo. Y las formas de hacer todo este trabajito puede ser magistral, exposición de un alumno, la demostración del maestro, el docente, el estudiante que ha investigado y lo ha demostrado, parte, hace preguntas y respuestas por trabajo individual, por trabajo en grupos, pareja, o enseñanza en grupos, estas. Y ustedes ya conocen absolutamente todo el desarrollo de esto conceptual. No lo vamos a repetir. Lo que me interesaba, y lo que interesa a este módulo es que esto se comprenda como algo global, como algo general, como algo que no debe estar solamente aplicado de forma mecánica o de memoria, sino con un sentido, con una intencionalidad, como dice la Biblia. Entonces vamos a tener que la metodología no es otra cosa que las formas de desarrollar un tema.
ya sea por el método histórico, por el método inductivo o el método deductivo. Ahora, ¿cuál de estos en general y otros más, pero estos son los más utilizados, se aplica en la educación técnica tecnológica a nivel superior o postbachillerato? Pero también la metodología es las formas de hacer práctica una temática, ya sea de una forma expositiva, de una forma demostrativa o participativa, utilizando estas formas. Al mismo tiempo, la forma social, y Mora le llama la forma social a cómo interactuamos entre el docente y los estudiantes, cómo los estudiantes interactuamos con el docente y viceversa. Ya sea, vamos a usar el método histórico de forma expositiva de tipo magistral. Lo mismo histórico expositivo con trabajo individual. Lo mismo histórico expositivo con trabajo grupal. O con diálogo y discusiones, inductivo, deductivo, etcétera. Si se dan cuenta, esto por eso ya les decía, ustedes ya lo conocen, pero en la aplicación práctica del proceso formativo en educación superior, técnica tecnológica, son los elementos más utilizados, ¿no? Podemos hablar del inductivo en la parte demostrativa. ¿En qué área de formación sería inductivo demostrativo o deductivo demostrativo? Por ejemplo, en todas las mecánicas, en todas las electricidades, porque hay que aprender haciendo, viendo. Y esta forma, o ese esquema anterior, lo he graficado de la siguiente manera. Un ordenamiento lógico-metodológico de esos medios de enseñanza. De forma inductiva, que es y la deductiva, que es la que más se utiliza. Y no me va a negar. No importa aquí los enfoques que le pongamos, las técnicas y herramientas didácticas que utilicemos. Inductivo, con objetos reales. Aquí hay un ejemplo clarito, ¿no? Así se conecta o debe quedar conectado para pasar luego a un modelo. En el modelo estaba así, y esta es mi concreción. Y en la parte teórica hemos visto una ilustración. Por ejemplo, esto es de una instalación eléctrica. Y en la pizarra o en el cuaderno por medio de un dibujo, que no es otra cosa que la representación de un diagrama. Y al revés, deductivo, a través del diagrama lo dibujamos en la práctica, analizamos la ilustración, lo llevamos al modelo y lo volvemos real. Ese es el método deductivo. En cualquiera de las áreas, queridos colegas, por lo general, para no entrar en la especulación y en la generalización, hacemos esto. Yo he utilizado el de electricidad industrial. Podemos utilizar el de mecánica automotriz, podemos utilizar el de agropecuaria. Es o esta relación esquemática que tienen acá es cómo enseñamos. Y aquí en cada uno de estos pasitos aplicamos cualquier método o técnica o herramienta didáctica para hacer la expositiva, la participativa, la magistral, etcétera. Ya sea en la parte teórica o en la parte práctica. Es como el colega decía, por ejemplo, en física, ¿cómo tengo que hacer? Y de repente nos reducimos solamente al problema. Aquí estamos hablando del diagrama, pero aquí todavía tiene otros pasos, ¿no? En electricidad industrial o en electricidad en general. ¿Cómo interpretar este diagrama? Para luego graficarlo o ilustrarlo y luego volverlo un modelo para llevarlo a la práctica. Este es el resultado final del proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo. Y aquí es algo que yo lo he trabajado las últimas semanas, los últimos 2, 3 semanas, este tema, colegas, y lo pongo a consideración de ustedes, y solamente es analítico, una matriz metodológica, y más o menos incorpora lo anterior y resume en un esquema.
Y es en base a varias lecturas, sobre todo los de la OIE, la Organización Interamericana de la Educación, han desarrollado. Yo lo he sistematizado, sintetizado en esta matriz. Lamentablemente he perdido el documento, lo tenía en PDF y no lo encuentro y no sé si ya lo han sacado en línea. Muy interesante este documento. Voy a explicarles. En educación técnica tecnológica, por lo general, estos son los espacios de enseñanza-aprendizaje o de proceso formativo. El aula, el taller, el laboratorio o el módulo productivo. ¿Sí? Este es el método o el grado de nivel hacia este lado de actividad metodológica. Falta ahí. Por ejemplo, en el aula, ¿qué se hace? Conocimientos teóricos. ¿Qué más vamos a hacer en el aula? Nada más. O hacemos práctica ahí. ¿Sí? Si hacemos, y esta matriz nos ayuda a ver eso. Si es un método expositivo, pueden poner los otros, con cualquiera funciona, va a ser la exposición. Por lo general, es una conferencia magistral. O de pronto sea en grupos. Que tal grupo exponga tal tema. Sobre todo esto sirve, o no, mejor dicho, no sirve. Es mucho más común en carreras del área comercial y de servicios. Son conocimientos de habilidades prácticas, solamente en la parte práctica, que por lo general no hay si es el método de exposición. Tampoco en el laboratorio o en el módulo productivo. Pero si utilizamos un método de tipo de demostración, como en la mayoría de las carreras o especialidades productivas y tecnológicas, ¿sí? El docente técnico lo hace con una demostración, con ejemplos, es decir, se hace de esta forma, tiene que quedar así, ya sea en cualquiera de los elementos, ya sean en los pasos que hemos visto, en el inductivo o en el deductivo, ¿sí? En el aula. En el taller, si es demostración, son habilidades prácticas. Acá ya entra todo lo que ustedes conocen. Por ejemplo, puede entrar acá el enfoque por competencias, al que estamos más acostumbrados, o el enfoque dual. En el caso de demostración, se tiene que fortalecer o generar habilidades prácticas, es decir, que se hagan. Acá dicen estos autores, sobre todo la OEE, debe haber 4 etapas o una de 7 etapas. Es un modelito. No lo vamos a ver ahorita. En el caso del laboratorio es analizar. ¿El laboratorio para qué se usa? Para analizar, evaluar y experimentar. En el taller es para habilidades prácticas. El laboratorio para analizar, evaluar y experimentar. ¿Sí? Por lo general, esta matriz se puede desarrollar aún más en cada uno de los elementos, ¿no? Cómo se lleva a la práctica luego esto en cada una de las carreras. El módulo productivo, y aquí ahí sí me van a ayudar luego al final, me van a corregir, pero su objetivo general es la experimentación y el desarrollo de la cadena productiva de alguno de los procesos formativos que tiene el instituto o la institución educativa. Si es por demostración, por etapas o fases. Recuerdo muy bien y agradezco mucho a los colegas que me han invitado a sus módulos, y uno de ellos, por ejemplo, el de Apolo, en cuanto a la crianza de cierto ganado. Cómo van fase por fase hasta la última, o cada fase tiene una finalidad, o en agropecuaria lo propio, ¿no? Como en Villazón, módulo productivo sobre el tema y el tratamiento de ciertas semillas de papa para la región. Lo propio en Apolo he visto. Lo propio he visto en palos blancos. Pero si es el laboratorio, la experimentación y la demostración. Ahora, por ejemplo, si hablamos de agropecuaria o hablamos de veterinaria zootecnia, acá ambos espacios de enseñanza se complementan. Y están. Pero también está el aula. Muchos de los espacios de la infraestructura de los institutos ahora están adecuados como aula taller, aula laboratorio o módulo productivo.
Si bien no es el aula, el módulo productivo es el lugar donde la o el docente realiza cada una de estas o cada uno de estos momentos a través de algún tipo de método. Los métodos participativos lo propio, ¿no? Descubrimiento, interactivo. Si es en el aula es preguntas y respuestas, diálogo, debate. Si es en el taller, proyectos, hacer haciendo, llevar a la práctica lo que se ha aprendido. En el taller, o mejor dicho, en el laboratorio siempre son método de ensayos, análisis de resultados y la ejecución de un proceso de la cadena productiva si es participativo. Es decir, demostrar que es posible. Un tercer método muy utilizado es el método para desarrollar o transferir, que es el enfoque por competencias, el cual simplemente tiene que ver con autoaprendizaje, autoevaluación, el uso de textos, guías, simuladores y otros trabajos. Esta es una forma, una matriz un poco didáctica, queridos colegas, pero que es interesante, no lo he podido hacer, pero se puede desarrollar, y espero que ustedes se lo puedan bien, se puede conjugar cada una de estas, yo le he llamado variables de los métodos. Y puede haber aquí abajo muchos más métodos, pero estos son los más utilizados. Y tal vez alguno me diga, no, yo no uso ninguno, más bien otro es innovador. Con seguridad que sí. Pero en la mayoría de los casos, estos son las determinantes de cada variable. En el aula solamente conocimientos teóricos, ya sea si es aula taller, aula laboratorio. Para luego llevarlo a convertir en práctica a través de habilidades, a través de, valga la expresión, competencias, que nos permita evaluar y experimentar si es en el laboratorio o es en el módulo productivo o ya es en la práctica preprofesional. Me pongo a pensar en mecánica automotriz, en mecánica industrial. Se me fue ahorita un nombre más que conozco de una muy importante. No va a cambiar. No puedo no puedo transmitir conocimientos a través teóricos, a través de habilidades, sino demostración. Ahí está, aquí se entiende mejor la relación de praxis, teoría y práctica. No solamente como la fórmula 70-30 o 30-70. Esto sí les he robado, me lo he tomado de la Organización Interamericana de Educación, ¿sí? Y se los voy a demostrar. Voy a ir un poco atrás, acá. Dice capacidad en el taller, cuando hablamos de demostración, hay dos métodos para hacer habilidades prácticas a través de capacidades y habilidades profesionales. Uno de 4 etapas y otro de 7 etapas. Y eso los voy a mostrar porque sí me parece muy interesante. No necesariamente es ese. Tal vez el de 4. ¿Qué tiene que ver con eso? Lo voy a puesto con una especie de escalinata, ¿no? Primero la preparación, que es la inducción al estudiante, lo que todo docente técnico hace. Luego la demostración, es decir, mostrar haciendo. Esto es esto y se hace de esta forma. Háganlo ustedes. ¿Cómo les ha salido con las prácticas? Es una forma didáctica de enseñar capacidades y habilidades profesionales, sobre todo en el taller y en el laboratorio, y también en el módulo productivo. Y en los simuladores que tienen algunas carreras como contaduría pública, como administración de empresas, o también en el caso de las carreras de salud, como enfermería. Y esa es la matriz. Pues les digo, la he tomado de ahí. Pues dice fuente O y en realidad O y E debía ser. ¿Ya? En la etapa 1, vamos a ir retrocediendo. Bien. Preparación. ¿Qué tiene que hacer? El docente técnico preparar al estudiante. El estudiante que hace, escucha. ¿Cuál es la explicación? Describir el objeto, informarle sobre las herramientas, etcétera. Motivar al estudiante, despertar su interés si es que no lo tiene, o fortalecer su interés. La etapa 2, demostración. ¿Qué hace el docente? Hace el trabajo.
cómo se debe hacer. Y el estudiante observa, mira, es lo tradicional, ustedes me dirán, pero eso ya no se usa mucho. Pues yo sigo viendo en mi experiencia, en los años de que he trabajado en educación técnica tecnológica, como técnico y como, también como docente, seguimos utilizando eso. Por eso lo soy. Además, esta matricita no es antigüita, es de 2022. Y he perdido el documento, lo voy a encontrar nuevamente. ¿Qué se hace? Marcar los puntos claves, resaltar lo importante, qué es lo que se debe aprender, qué es lo que se tiene que tener cuidado. Es una explicación clara, sencilla, a través del proceso de trabajo, ¿no? Si es necesario, se divide por etapas, fases o grupos, ¿no? Los que están en mecánica automotriz me entienden perfectamente. Los que hacen, también se aplica al ejemplo de gastronomía. La parcelación de la forma demostrativa de cómo funciona un motor, de cómo se ensambla el chasis de un vehículo, de cómo se llega a elaborar un pastel. Son ejemplos calados de los cabellos. La etapa 3, que es la repetición, el estudiante repite o hace la práctica. El docente observa si lo que ha enseñado el estudiante ha aplicado correctamente conforme lo que teóricamente se ha preparado. Entonces, las actividades o las explicaciones, observar al participante y corregir los errores. Elogiar el proceso, no siempre criticar. Esto es muy importante, me gusta mucho en el desarrollo que hace el texto. Queremos tener profesionales de calidad, competitivos, como dice lo que ahora se han inventado, el enfoque emprendedurista. No existe eso, por si acaso, no sé de dónde sea, no hay teoría sobre eso. No, no se debe criticar, se debe corregir, se debe mejorar. Procesos de mejoramiento continuo llaman los administradores de empresas, y en educación también existe eso. El paso 4, que tiene que ver con el producto, es decir, supervisar la práctica, el estudiante ejercita nuevamente. El docente ya supervisa, ya no observa, supervisa, corrige por acá, por allá. Las y los que han participado en las ferias tecnológicas saben a lo que me estoy refiriendo. Por eso ganan la feria o sean acreedores de ser partícipe de la misma. El método de 7 etapas, también en el taller o laboratorio, para formar capacidad y habilidades profesionales, principalmente, es aplicable a todos los procesos de formación, ¿no? Ya que hemos cambiado el esquemita, para que se vea mejor, dice, 1, planificación, 2, motivación, 3, información, el cuarto paso o la cuarta etapa, la demostración, la imitación o repetición como quinto momento, la prueba y finalmente la aplicación o el resultado final, también como otro momento didáctico. Y aquí es más sencillo de entender, ¿no? Planificar. El docente técnico tiene que planificar y preparar antes de la instrucción, materiales, herramientas, dibujos técnicos, que no es otra cosa que la planificación de aula que llaman las y los maestros o los pedagogos y ciencias de educación y que está en todos los programas. Pero que en educación técnica tecnológica tiene que ver con lo que utilizamos. Ahí el colega de mecánica automotriz no me va a dejar mentir. Tiene que estar dispuesto y predispuesto todos estos elementos, las herramientas. Si vamos a hacer la parte teórica, los dibujos, las hojas, las diapositivas, las fotocopias, todos con sus textos. Motivar. Prepara el docente prepara al estudiante, describe el objeto de la instrucción, da la instrucción, cómo se debe hacer, y fundamenta su necesidad, despierta el interés. La tercera, informar. Explica al estudiante para qué funciona, cómo funciona una máquina, para qué sirve la herramienta, el porqué de los materiales, por ejemplo, en un laboratorio o en el área de cultivo en agropecuaria. El porqué de esta técnica de tamizado de la tierra, por ejemplo. La demostración es cuando el docente ejecuta la acción, explica el procedimiento. He visto yo mucho que se utiliza esta parte en mecánica automotriz. Están viendo, por ejemplo, motores de combustión, que es parte de la formación básica, motores a combustión gasolina, mal no recuerdo.
Entonces te he explicado cómo funciona y obviamente como está en un tablero o está en un mesón, lo hacen funcionar y está demostrando cómo es que la combustión genera energía para que el motor funcione. Imitar. El estudiante vuelve a hacer y repite las acciones para que ese motor funcione, para que ese animal sea diagnosticado de una u otra forma en veterinario. Probar. El estudiante prueba la acción independientemente, pues se lleva la tarea, ¿no? Pero controlados por el docente técnico, en mecánica industrial, ah, en gastronomía y el ejercicio. Los estudiantes aplican lo aprendido, repitiendo hasta que dominen la habilidad manual. Es cuando evaluamos, ¿no? Entonces, ahí se me fue algo. Lo voy a mejor, todo va a ser. Eso. Los medios didácticos. Para todo ese proceso tiene que ver con la utilización de algunos medios auxiliares, que son la pizarra, pues, presentaciones, medios impresos, que son libros, textos, fotocopias, multimedia, videos, grabaciones, que tengan que ver el DVD interactivo. Ahora lo que utilizamos, los sistemas de gestión de aprendizaje, como la plataforma educativa Moodle, etcétera. Los medios demostrativos, ¿no? A través de modelos, maquetas, esquemas, los tableros didácticas, el área de cultivo, los autorreales o finalmente y aquí se me olvidó poner, los módulos productivos. ¿No? Todas las fases y las etapas de un determinado proceso. A través de medios de trabajo que no son otra cosa que los instrumentos, ¿no es cierto? Las herramientas. Para usar la pizarra que necesitamos marcadores. Para las presentaciones que necesitamos data, ecran, mínimamente data. Los insumos y materiales para el laboratorio, los equipos, máquinas, computadoras. Todo lo que hemos hablado se concretiza en esto. Y aquí están pueden ustedes todos los métodos aplicados o conocidos. Poner en práctica para entender o para desarrollar cada uno de estos elementos. Tenemos unos minutitos más, les voy a pedir por favor. Como hemos empezado tarde, hemos entrado muy pocos, debíamos haber empezado a la hora. Y quiero compartirles este esquema, que es un resumen que ojalá lo podamos desarrollar en la última clase. Entonces, la didáctica en educación superior técnica tecnológica tiene que ver con métodos, con una metodología y con medios didácticos, que no es otra cosa que de la utilización de la técnica y la tecnología para el proceso de formación profesional o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que conlleva a ¿qué? Hacer teoría y práctica en cada uno de los momentos. Esta teoría y práctica, y esto debía estar en otro color, debería ser además de desarrollar investigación e innovación que nos lleva al desarrollo. Toda esta forma de aplicación de métodos y técnicas puede ser aplicado en cada uno de estos otros modelos de resolución de problemas en el proceso de formación, ya sea por el método de proyectos, por el método de modelación, de estaciones, problemas, actividades abiertas, técnica social, investigación, plan semanal, etcétera, porque responde a que todo método es una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se desgaja, se desprende con los elementos ya mencionados. Y va a terminar, creo, sí, para terminar la fórmula 30-70. Hasta acá. La idea era comprender qué es educación técnica tecnológica, la relación entre técnica y tecnología en el proceso de formación o el proceso de enseñanza-aprendizaje, toda la concepción que existe del por qué se aplica uno u otro método, una u otra técnica, para llegar al proceso de concretización de una carrera. Entonces vamos a decir que la fórmula 70, ¿qué es? Por ahora la fórmula 30-70 es 30 teoría, ya saben, 70% práctica.
pero es solamente vista como evaluación y carga horaria. ¿Dónde dice eso? En el diseño curricular de la formación profesional técnica tecnológica, donde dice solamente visto como evaluación. La evaluación será procedida de dos formas. La primera, orientada a la valoración de la teoría, que es el 30%, y 70% práctica durante el proceso formativo y deberá estar en permanente contacto con el sector productivo. La segunda se evaluará mediante las prácticas empresariales desde sectores productivos. Fórmula 30-70 desde el punto de vista de la gestión curricular. Artículo 41 de la 350, 387, 3600, que es la misma, ¿no? El librito azul que les estoy mostrando. No hay en ninguna otra parte más que hable de esto. Para garantizar el desarrollo de las competencias profesionales necesarias, se establece que A. La carga horaria se distribuye en 30% teoría como máximo y mínimo en 70% de horas prácticas, determinadas en cada estructura curricular y dependiendo de la especialidad área productiva de la carrera. Colegas, en ningún otro lado más dice, no se habla de la fórmula 30-70, y está en referencia a que es un criterio evaluativo y una regulación de la gestión curricular. ¿Dónde dice que es una metodología o un método o una técnica? En ningún lado. Por tanto, la fórmula 30-70 no es metodología, es regulación procedimental del proceso formativo. Acá hay teoría y práctica, acá hay teoría y práctica. Es decir, no es un modelo, no es un método, no es un enfoque la 30-70. Y lo digo con mucho pesar, quienes hemos estado detrás del escritorio por mucho tiempo, hemos querido entender que esta debería ser la fórmula de la metodología en general, cuando no solamente es evaluativa, como alguien lo dice. Dice, la primera orientada a la valoración de la teoría es el 30%. Es decir, todo proceso formativo yo tengo que aplicar en general, en algún momento, bueno, lo voy a poner así, un tercio dedicado a la teoría para explicar en esos momentos que hemos visto en la matriz, y el resto para la demostración en un 70%. Y acá seguramente se va a dividir, como decía el colega, por ejemplo, si yo hago física aplicada, no le voy a recortar carga horaria. Habrá este 70-30 igualito en física aplicada. Acá viene la inquietud y interpela la realidad en términos metodológicos. ¿Por qué he puesto la fórmula 70-30, colegas? Porque todo el tiempo, como alguien lo dijo, nos pasan, por ejemplo, planillas evaluativas, donde tiene que estar esto. Como si metodológicamente la planificación del aula, la planificación del proceso formativo que hacemos cada semana, o para cada día, o por cada bimestre o trimestre, y finalmente para el semestre o anual, no se están metiendo que dónde está el 70%, dónde está el 70%, no solamente por el ventral. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo anterior que hemos visto, para recién evaluar y justificar la gestión. Hoy hay tal vez primero como gestión curricular y luego como evaluación. Yo lo he puesto por prelación del documento. Primero está el diseño curricular que no ha sido cambiado y con base en ello se ha realizado el artículo 41. Y acá está la conclusión. Este, por ejemplo, bueno, puedo poner cualquier otro ejemplo, no se sientan aludidos. Sé que esto ha cambiado. No ha cambiado sustancialmente, pero ha cambiado. Pero si tomamos en cuenta esto que es la 082, por eso se los he compartido para que hagan el ejercicio, y me pongo a pensar ahí, aquí a los docentes de la especialidad, sobre todo Arturo me podrá decir, en toda la carga horaria de las 1200 horas académicas que tiene que tener el primer año, ¿dónde está la parte práctica y dónde está la teórica? Me dice, pero Agustín, ahí te faltan los contenidos analíticos. Y como es muy largo para demostrarlo, pero va a ser ejercicio para ustedes para la próxima semana, ¿no?
me demostrarán dónde está el 30-70 y en ese 30-70 cómo aplican cualquiera de los métodos que hemos visto y técnicas, ya sea por especialidad o en referencia. Bioquímica, química tiene 4 horas semanales. Acá, en teoría, si esto tiene 4 en referencia a anatomía, quiere decir que esto es más teoría que práctica. Lo que decía el colega, ¿no? Y la colega también. Una confusión. Y al parecer, nuestro proceso formativo entra en contradicción y tiene ciertas deficiencias. Deficiencias no en el sentido negativo, por favor, sino en el sentido de comprensión en el que pareciera una aplicación mecánica de esa fórmula, que no es nada más que un elemento procedimental, no metodológico, lo que implica que hagamos una revisión completa de estos elementos. Finalmente, solamente es introducción. Podemos debatir, no nos va a alcanzar el tiempo, pero lo vamos a hacer en nuestros trabajos. La investigación aplicada a la educación superior técnica tiene que ver con ciertas condiciones. Estas son lo que decíamos en la primera semana, con las competencias investigativas en la educación técnica tecnológica. ¿Tenemos competencias? Sí y no. Podemos ser muy buenos investigadores o podemos tener, ya les he dicho, no es de todo. Siempre es un cúmulo de personas, ya sea por iniciativa o por norma. ¿Tenemos la infraestructura de equipamiento? Sí tenemos. La mayoría de los institutos lo tienen. Tienen laboratorios, tienen áreas de presentación, tienen talleres, pero solamente están destinados para el proceso formativo como herramienta, como técnica, como método. Ahora sí, no sé si entienden, está clarito eso. Es como un elemento más para el proceso formativo. Es como tener un libro más, el taller y la maquinaria, que debería servir para la investigación. No promocionamos ni difundimos los hallazgos que tenemos en los módulos productivos, en el taller mecánico cuando hemos resuelto un problema que, de funcionamiento de un motor, qué sé yo, o el funcionamiento eléctrico de algún componente del vehículo. No publicamos, no compartimos. Y las ferias no están para compartir, sino están para hacer el experimento, para la demostración in situ, si vale el término, de alguno de los métodos, pero no como un proceso de desarrollo investigativo, sino práctico. Y ahí podemos discutir. La otra condición, la formación de trabajos de investigación técnica tecnológica. Hay muy pocos. Muchos de los proyectos que vienen o van a las ferias, ¿sí?, tienen algo, pero como no hay esto, o sea, no está fortalecido, no es que no existe suficiente fortaleza en este elemento, entonces esto se debilita o es muy, diría, no vamos a utilizar el término de pobre, pero sí vamos a decir muy débil. Si solamente estos 4 que yo los he resumido tuviéramos, nos lleva a una innovación científica que no es otra cosa que un medio de fortalecer el desarrollo económico social del país que impulsa todos los desarrollos, todo el desarrollo productivo. Y nuevamente, gracias por su atención, queridas colegas. Nos hemos pasado de la hora, ¿sí? Esa es la exposición para el día de hoy. Esa fue a partir de la inducción también que hicimos, queridos colegas.